Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a una nueva clase del curso Inspector de Soldadura AWS D1.1. Hoy veremos la especificación parte B, capítulo 3. 3.0. Requisitos de mano de obra y criterios de aceptación mediante inspección visual. Tubería. 3.1. Requisitos de mano de obra. 3.1.1. Los detalles de la preparación del borde y las dimensiones del acoplamiento deberán corresponder a las indicadas en la WPS. 3.1.2. Los extremos biselados deberán ser lisos y uniformes. 3.1.3. La alineación de los extremos a tope deberá minimizar el desplazamiento entre las superficies. Para los extremos de conducto del mismo espesor nominal, el desplazamiento no deberá ser mayor de 3 milímetros. 3.1.4. El número de cordones de relleno y de acabado deberá permitir que la soldadura terminada tenga una sección transversal sustancialmente uniforme alrededor de la circunferencia del conducto. La superficie de la corona no deberá caer en ningún punto debajo de la superficie externa del conducto, ni deberá elevarse más de 2 milímetros por encima del metal padre. 3.1.5. Los cordones adyacentes no pueden comenzar ni terminar en el mismo lugar. 3.1.6. El ancho de la cara de la soldadura terminada no deberá exceder en más de 3 milímetros el ancho de la ranura original. 3.1.7. La soldadura terminada, incluyendo el metal padre, deberá cepillarse y limpiarse minuciosamente. Se deberán retirar todas las salpicaduras. 3.1.8. No se acepta ninguna quemadura por arco sobre la superficie del metal padre. 3.1.9. Reparación y eliminación de defectos. 3.1.9.1. Autorización. Se requiere la autorización de la compañía para hacer reparaciones de grietas, reparaciones de soldadura de respaldo o reparaciones dobles. No es necesario tener la autorización de la compañía para hacer cualquier reparación que no involucre la aplicación de calor o de metal de soldadura, como el esmerilado, limado, etc. La reelaboración no se considera una reparación y no necesita la autorización de la compañía. 3.1.9.2. Reparación de grietas. Se deben cortar las soldaduras agrietadas a menos que la compañía autorice su reparación. Cuando se autoriza la reparación de una grieta. Primero, la soldadura agrietada puede repararse mediante el retiro parcial o total de la soldadura, siempre que la longitud de la grieta individual o del conjunto de grietas en un área sola de reparación sea menor de 8% de la longitud de la soldadura y que se utilice un procedimiento de reparación calificado. 2. No se debería reparar una soldadura que contenga varias áreas de reparación de grietas, a menos que la longitud total acumulada sea de menos del 8% de la longitud de la soldadura y que se utilice un procedimiento de reparación calificado. 3.
No se permite hacer doble reparación en una grieta. Cualquier otro agrietamiento en una soldadura que surja después de la reparación requerirá de corte. 4. Las grietas en el cráter que sean poco profundas y las grietas en estrella que se encuentren o estén completamente dentro del refuerzo interior o exterior de una soldadura se pueden reparar por esmerilado, es decir, por métodos abrasivos, sin necesidad de utilizar un procedimiento de reparación calificado. Si el esmerilado sobrepasa el refuerzo interno o externo, se deberá reemplazar el refuerzo mediante el empleo de un procedimiento de soldadura calificado. 3.1.9.3 Reparaciones de defectos distintos de las grietas. Con autorización previa de la compañía, se pueden reparar otros defectos, además de las grietas, que se presenten en la raíz, en el relleno y en los cordones de acabado. Si se hace una reparación por soldadura, deberá usarse un procedimiento de reparación calificado cuando 1. Se utilice un proceso de soldadura, una combinación de procesos de soldadura o un método de aplicación o metales de aporte diferentes de los usados para hacer la soldadura original. 2. Se haga las reparaciones en un área de reparación previamente soldada. 3. Que la compañía lo requiera. 3.1.9.4 Reparaciones mediante esmerilado. Se pueden usar las reparaciones mediante esmerilado para eliminar los defectos en el refuerzo de los cordones de la raíz y pasadas de cubierta, siempre que: primero, entre el área de esmerilado y la soldadura original haya una transición suave, sin socavación ni otras imperfecciones. 2. No se cumplan con los requisitos de espesor mínimo de pared y de soldadura y de contorno de la superficie del conducto. Si no se conoce el espesor mínimo de pared, soldadura, la profundidad de esmerilado se limita al exceso de la penetración del cordón de raíz o del refuerzo externo. No hay restricción en cuanto a la longitud de reparación mediante esmerilado y la cantidad de áreas de reparación mediante esmerilado. El uso de procedimientos de reparación calificados no es un requisito para las reparaciones mediante esmerilado. 3.1.9.5 Reparaciones de soldadura posterior. Cuando la compañía permite que se hagan reparaciones de soldadura posterior, se deberá calificar el procedimiento de reparación. 3.1.9.6 Reparaciones dobles de soldadura. Para hacer una reparación doble se requiere la autorización previa de la compañía. No se permite hacer reparaciones posteriores en una soldadura con reparación doble. 3.1.9.7 Reparación de soldadura y procedimiento de inspección. Se puede eliminar defectos mediante esmerilado, descascarillado, ranurado o una combinación de estos métodos, con la posterior reparación de la soldadura. Antes de soldar, se deberá examinar visualmente la ranura reparada mediante líquidos penetrantes o partículas magnéticas para verificar que se eliminó completamente el defecto. El precalentamiento y el tratamiento térmico entre pasadas deberá ser el mismo que se requiere para la soldadura original.
Se deberá examinar visualmente la reparación terminada y tomar radiografías de todas las soldaduras. 3.2. Criterios de aceptación mediante inspección visual. 3.2.1. Penetración inadecuada sin alto-bajo, IP. La penetración inadecuada sin alto-bajo se define como un relleno incompleto en la raíz de la soldadura. Esta condición se muestra en el esquema de la figura C. La IP se deberá considerar un defecto si se presenta alguna de las siguientes condiciones. 3.2.1.1. La longitud de una indicación individual de IP es mayor de 25 milímetros. 3.2.1.2. La longitud total de las indicaciones de IP en cualquier tramo de soldadura de una longitud de 300 milímetros supera los 25 milímetros. 3.2.1.3. La longitud total de las indicaciones de IP supera el 8% de la longitud de soldadura en cualquier soldadura de menos de 300 milímetros de longitud. Figura C. Penetración inadecuada sin alto-bajo IP. (3.2.2) Penetración inadecuada debida a alto-bajo, IPD. La penetración inadecuada debida a alto-bajo se define como la condición que existe cuando un borde de la raíz está expuesto o libre debido a que el conducto o las juntas de ajuste adyacentes están desalineadas. Esta condición se muestra en el esquema de la figura D. La IPD se deberá considerar un defecto si se presenta alguna de las condiciones siguientes. 3.2.2.1. La longitud de una indicación individual de IPD es mayor de 50 milímetros. 3.2.2.2. La longitud total de las indicaciones de IPD en cualquier tramo de soldadura de una longitud de 300 milímetros supera los 75 milímetros. Figura D. Penetración inadecuada debida a alto-bajo, IPD. 3.2.3. Fusión incompleta, IF. La fusión incompleta se define como la imperfección superficial entre el metal de soldadura y el metal base que está expuesto a la superficie. Esta condición se muestra en el esquema de la figura E. Se deberá considerar como defecto si se presenta alguna de las condiciones siguientes. 3.2.3.1. La longitud de una indicación individual de IF es mayor de 25 milímetros. 3.2.3.2. La longitud total de las indicaciones de IF en cualquier tramo de soldadura de una longitud de 300 milímetros supera los 25 milímetros. 3.2.3.3. La longitud total de las indicaciones de IF supera el 8% de la longitud de soldadura en cualquier soldadura de menos de 300 milímetros de longitud. Figura E. Fusión incompleta en la raíz del cordón o en la parte superior de la junta, IF. 3.2.4. Perforación por quemado, BT.
Una perforación por quemado se define como una parte del cordón de raíz en donde la penetración excesiva ocasionó que el charco de soldadura se sople en el conducto produciendo un orificio o depresión en el cordón de la raíz de una soldadura de ranura simple. La BT se deberá considerar como defecto si se presenta alguna de las siguientes condiciones. 3.2.4.1. La dimensión máxima excede de 6 milímetros. 3.2.4.2. La suma de las dimensiones de las diferentes BT excede de 13 milímetros en cualquier tramo continuo de soldadura de 300 milímetros de longitud o en la longitud total, lo que sea menor. 3.2.5. Porosidad. P. La porosidad se define como el gas que queda atrapado cuando el metal de soldadura se solidifica antes que el gas pueda elevarse a la superficie del charco fundido y escapar. La porosidad generalmente es esférica, pero puede tener forma elongada o irregular, como la porosidad vermicular, tipo agujero de gusano. La porosidad deberá considerarse un defecto si se presenta alguna de las condiciones siguientes. 3.2.5.1. El tamaño de un poro individual excede de 3 milímetros. 3.2.5.2. El tamaño de un poro individual supera el 25% del más delgado de los espesores nominales de pared unidos. 3.2.5.3. Porosidad agrupada, CP, que ocurre en la pasada final, deberá considerarse como defecto si se presenta alguna de las siguientes condiciones. El diámetro de la agrupación excede de 13 milímetros. 3.2.5.3.2. La longitud total de la CP en cualquier tramo de soldadura con una longitud continua de 300 milímetros excede de 13 milímetros. 3.2.6. Grietas, C. Las grietas deberán considerarse un defecto. 3.2.7. Socavación externa, EU, o socavación interna, IU. La socavación se define como una ranura fundida o cualquier reducción en el metal padre adyacente al pie o a la raíz de la soldadura que el metal de soldadura no ha llenado. La socavación adyacente a la pasada de cubierta EU o la pasada de raíz IU deberán considerarse un defecto si exceden las dimensiones máximas que se muestran en la tabla 4. 3.2.8. Acumulación de imperfecciones, AI. Con excepción de IPD, EU, IU, cualquier acumulación de imperfecciones aceptables de otra manera, como P, CP, IF, IP y BT, deberá considerarse un defecto si se presenta alguna de las condiciones siguientes. 3.2.8.1. La longitud total de la AI en cualquier tramo continuo de soldadura con una longitud de 300 milímetros excede de 50 milímetros. 3.2.8.2. La longitud total de AI excede el 8% de la longitud de la soldadura.
Tabla 4. Dimensiones máximas para la socavación. EU o IU. Para una profundidad mayor que 0,8 milímetros o mayor que el 12,5% del espesor de pared del conducto, lo que sea menor, no es aceptable. Si es mayor que 0,4 milímetros, pero menor o igual que 0,8 milímetros, o el 6%, pero menor o igual que 12,5% del espesor de la pared del conducto, la que sea menor, se permite 50 milímetros en un tramo continuo de soldadura de 300 milímetros de longitud o un sexto de la longitud de la soldadura, lo que sea menor. Si es menor o igual a 0,4 milímetros o menor o igual que 6% del espesor de pared del conducto, lo que sea menor, se acepta independientemente de la longitud.